Vamos a darle la bienvenida a Francisco José Pestaña, que está aquí con nosotros en el piso. Muchas gracias, Francisco, por acompañarnos y tu presencia, la verdad que nos vas a aportar mucho desde tu condición de escritor, ensayista, de profesor universitario, una gran experiencia justamente en sindicatos, en la articulación de esto que estábamos diciendo con Mario recién, ¿no? Qué importante la posibilidad de articulación. Podemos ser tildados de reformistas, no de revolucionarios, cuando hablamos de tratar de ser interlocutores, ¿no? Pero o somos reformistas o nos matamos en las calles, y creo que hoy en el siglo XXI estaríamos todos intentando no hacerlo, no matarnos en las calles, ¿no? No, sí. Acá en nuestro país aconteció, digamos, entre esas tantas cosas que caracterizan a la historia de los países, un fenómeno que es muy interesante, que es el surgimiento de lo que se conoce como el sindicalismo clásico argentino, que es muy poco conocido y menos abordado, inclusive por los estudios universitarios que se especializan en el tema. En general, cuando uno lee las tesis sobre sindicalismo en Argentina, muchas de ellas están fundadas o fundamentadas en autores que inclusive nacionales y extranjeros, que poco han profundizado sobre un aspecto muy interesante de conformación de lo que se llama el sindicalismo clásico argentino. Ilustrame un poquito, ¿sería la CGT de los argentinos o la CGT No, ¿o la conformación del sindicalismo clásico es un periodo que empieza en el año 1943 y sigue en adelante. Es cuando comienza lo que es anterior a esto que yo estoy planteando, que más o menos de la década de 70. Esto es anterior inclusive al surgimiento del primer peronismo. Es cuando digamos, Matsushita, otros autores hablan del principio de nacionalización del movimiento obrero argentino, es decir, cuando el movimiento obrero argentino empieza no solamente, digamos, a continuar con las reivindicaciones tradicionales que tiene el sindicalismo, que tienen que ver con las condiciones de trabajo, con las condiciones de vida, etcétera, sino además a comprometerse con el destino del país. Y surge ahí posteriormente una clasificación, una categoría que es un modelo de constitución de sindicato que teóricamente se conoce como Organización Libre del Pueblo. Es una formación muy específica y que fue de alguna manera la matriz madre del surgimiento de muchos y poderosos sindicatos en Argentina. Sería muy complejo comentar cómo se dio ese proceso, pero mucho tiene que ver, digamos, en principio, una tendencia muy interesante que se dio en la Argentina y que tenemos los argentinos a autoorganizarnos. Es decir, nuestro país, si uno podría indicar algunos elementos de nuestra propia idiosincrasia, es que ante un conflicto, ante un interés, ante una necesidad, surge inmediatamente una forma de autoorganización, ¿no? Que puede ser sindical cuando da origen al nacimiento de un sindicato, o que puede y que tiene un sentido estratégico a largo plazo, o una forma de autoorganización a corto plazo cuando, por ejemplo, surge alguna necesidad. Yo recuerdo los sistemas de trueque en la Argentina, que fueron 2001, absolutamente autoorganizados, pero conducidos, ¿no? Es decir, las organizaciones libres del pueblo, es decir, que es una categoría que excede el sindicato, pero que de alguna manera cuando uno entrevista a los fundadores o a los propulsores de aquellas nuevas organizaciones, dice, bueno, ¿vos qué quisiste armar cuando fundaste tu sindicato? Una organización libre del pueblo. ¿Qué significaba eso? Primero, organizar la fuerza del trabajo, si es posible en un solo gremio, bajo una estructura obviamente de conducción. En el sindicalismo no se habla ni de jefatura ni de liderazgo, sino de conducción, porque justamente la fuerza de trabajo es orgánica, se la considera como orgánica, no es una ONG, que es una asociación de voluntades individuales, sino... Ahí te quería hacer una postilla con el tema de las ONG. Sí.
A mí me tocó, por elección, trabajar en una ONG en el año 88, sí, que era Poder Ciudadano. Sí. En ese momento estaba Conciencia y Poder Ciudadano. Conciencia era la más aristocrática y Poder Ciudadano era un poquito más horizontal, por llamarlo de alguna manera. Sí. Y esto era una manera de organización. Y cuando hablamos con gente de los partidos políticos, porque claro, estábamos todos a muy pocos años del inicio del nuevo periodo democrático, veo que nos criticaban a nosotros porque decían que nosotros no éramos elegidos y los partidos entendían que ellos en todo caso estaban dentro de una estructura para luego ser legitimados por las elecciones. Entonces entendían que estábamos deslegitimados los de las ONG porque no nos elegía nadie y nos erigíamos de alguna manera representábamos a un sector social sin esta cosa de la elección. A mí en ese momento me da un poquito de bronca porque decía, bueno, son otras maneras de organización, que sí, obviamente son otras maneras de organización, pero quizá aquel empeño nuestro en que hubieran otras maneras de que la gente se organizara, lo que hizo fue un poco vaciar de contenido a los partidos políticos, porque de hecho los partidos políticos no se fortalecieron con la democracia. Creo, y ahí Mario ayúdame, me parece que los partidos políticos no se han fortalecido lo suficiente en democracia. Pero acá lo que él está señalando es cierto lo que ocurrió, pero en el surgimiento del sindicalismo había una convicción que era el sindicalismo revolucionario fundado en las ideas de Georges Sorel, que planteaba una organización social distinta a la de la formulación política tradicional. Por eso, esta idea de que es una organización, es algo que existe y que precede a la existencia del partido político como una organización artificial de conducción de la sociedad. Y yo creo que ese sindicalismo va a ser el que va a sostener la construcción que va a ser el peronismo en la década del 40. En la década del 40, o sea, hay sindicatos preexistentes, los primeros son de 1870 y pico, más o menos. Después se fueron constituyendo sindicatos bajo el modelo que traían los inmigrantes pobres, sí, de Europa, que eran anarquistas, anarcosindicalistas, etcétera. Pero en Europa la batalla principal era contra el capital, es decir, la contradicción capital era fuerza de trabajo con capital. Es decir, un enfrentamiento por la disputa de tipo básicamente económica y de condiciones de trabajo. El sindicalismo argentino asume, aparte de clásico, aparte de ese rol que es natural, que es básico en un sindicalismo, asume otros roles. Por ejemplo, roles que tienen que ver con su participación activa en la vida política del país. Por ejemplo, yo conozco sindicatos que por ahí tienen en primer lugar, distintos sistemas de alianzas. No siempre el sindicalismo se alía homogéneamente con un movimiento político, a veces hay divisiones. Como siempre se dicen los grandes dirigentes, dicen, bueno, nosotros hemos tenido, somos independientes, pero hemos tenido algunos aliados mejores que otros, ¿no? Entonces, dicen, Perón fue nuestro gran aliado, por ejemplo, lo colocan como el gran aliado del movimiento obrero, y en el sentido y en la organización de esos sindicatos está además la participación política, que por ejemplo en algunos sindicatos se da que por ahí tenés un delegado en Córdoba que digamos es concejal por el Partido Radical y otro es diputado por el movimiento peronista. Es decir, que el sindicalismo, por eso hay como muchas fallas en la comprensión de lo que es el sindicalismo en Argentina, porque mientras esos representantes en sus funciones contribuyan normativamente al mejoramiento de la organización sindical, lo importante es unificar la fuerza de trabajo con independencia de la afiliación ideológica que tenga el afiliado. O sea, hay mucha heterogeneidad en los sindicatos, aunque parezca que, digamos, son todos absolutamente homogéneos ideológicamente. Eso no es cierto. Y hay mucha pluralidad, aunque desde afuera se los vea como una unidad cerrada. Pero eso es lo que, digamos, ahí hay
crasos errores en las grandes líneas de investigación. Bueno, lo que sí uno ve es que esa pluralidad a la que te referís, no sé si se nota en la conducción, las conducciones terminan siendo bastante, no variopintas, más bien de un solo color. No, porque por ejemplo Palazzo es un hombre del radicalismo y fíjate que Palazzo es un hombre que viene del radicalismo, es uno de los sindicatos más importantes en este momento de la Argentina y además uno de los sindicatos claves porque fue el que dio la batalla contra la cuestión esta de la idea de la expansión del capital financiero durante estos 4 años. Puso grandes límites a toda esta cuestión que tenía que ver con los ingresos de capitales golondrinas y los manejos que realizaban los bancos con esos capitales. Con lo cual, quiero poner este ejemplo porque así como lo vemos a nivel nacional, lo vemos a nivel local. Es decir, si uno analiza las realidades, porque uno quizás ve el gran sindicalismo o ve los 5, 6 o 7 dirigentes más importantes, hay algunos que están más orientados al social cristianismo emanado de Francisco, otros al peronismo clásico. Pero ahí querría retomar un tema que vos habías lanzado. Las ONG compitieron con los partidos políticos. Los sindicatos también han competido con los partidos políticos en determinado momento porque tenían una visión distinta. Y hoy tienen otro actor que son las organizaciones sociales. Sí, que son las organizaciones. Pero esa no es organización de fuerza de trabajo, en realidad es organización de necesidad. Sí, de aquel que justamente no tiene trabajo y tiene que organizarse de alguna manera. Y que tiene que organizarse de alguna manera. Y cosa que me parece absolutamente positiva, pero tienen legítima y además tienen dirigentes, están conducidos, están organizados. Sí. Eso es muy importante y eso nos diferencia de Chile, nos diferencia en cierto sentido de Ecuador, nos diferencia inclusive de Brasil. Porque acá, en general, cuando surge algún tipo de esta organización que tiene que ver con la lucha por la distribución del ingreso, enseguida aparece, digamos, una conducción que de alguna manera se pone al frente de las reclamaciones, que también es un fenómeno muy por eso yo creo que es mucho más difícil que en la Argentina suceda una cuestión como en la chilena. En la Argentina sucedió en el 2001, pero fueron los sectores medios privados de sus ahorros los que básicamente hicieron la insurrección, digamos, por llamarlo así. En un contexto de país que estaba fundido, pero digamos la gran masa que yo vi personalmente en el 2001 en la Plaza de Mayo eran todos sectores que venían caminando por Cabildo, por Libertador, etcétera, etcétera. Muy poca gente del sur, venían más bien Francisco, las columnas. Una pregunta que me surge es lo que nosotros podríamos criticar o por lo menos intentar comprender desde otro lugar es esta permanencia durante más de 30 años de un mismo dirigente, que vos decís que no son dirigentes sino que son conductores, esta misma conducción, 38 años algunos confiesan, de esto hace 38 años en mi sindicato, esto no me parece que le haga bien a nadie, y además estas personas negociaron con los gobiernos militares, con varios de los gobiernos militares, con los gobiernos democráticos, con todo el mundo. O sea que creo que la alternancia, la posibilidad de democratizar los sindicatos también es una asignatura pendiente. Bueno, lo que pasa es que este modelo sindical tuvo un sentido durante una etapa de la vida argentina. O sea, en cierto sentido viene del impulso básicamente aún todavía de los 18 años de resistencia y de la dictadura, etcétera, etcétera, etcétera. Pero hoy, si los investigadores en ciencias sociales observaban bien, se están dando muchas modificaciones en las conducciones intermedias de los sindicatos. Yo vengo, por ejemplo, para poner un ejemplo del gremio de sanidad, de hacer una capacitación en el gremio de sanidad de Río Negro, hubo un cambio casi, digamos, en el 60% de todos los niveles de conducción gremial, con un elemento muy importante que hay que destacar en el gremialismo, que es una fuerte incorporación de las mujeres. De hecho, la secretaria general es mujer.
Digamos, se está dando un proceso, en general en el sindicalismo es un proceso mucho más lento. Si había un espacio misógeno, era el sindicalismo. No, y todavía los hay, todavía uno... No quiere decir que sea el único, No, todavía los hay. Es decir, yo no podría negar una cosa que existe. Todavía hay sindicatos que tienen un gran componente masculino. Machirulo, para decirlo en los si términos vos querés ponerle esa palabra. Pero evidentemente eso se está modificando sustancialmente, te digo, en muchísimos sindicatos. Hoy, por ejemplo, en otro plenario que estuve, en el sindicato de trabajadores de edificios, también haciendo una capacitación, ya la mayoría son mujeres, digamos, las porteras, las encargadas de las casas. Las encargadas de edificios, o sea que es evidente que también la masculinización del sindicalismo también tenía que ver con la masculinización de la política y de la sociedad en general, porque cuando vos también agarrás una empresa y decís, bueno, hay 15 gerentes hombres y 2 mujeres, con lo cual todo es un proceso que afortunadamente sí comenzó y tiene que desarrollarse. Porque la mujer, y inclusive la mujer está aportando muchísimo en las prácticas, en la cuestión de trato, en la cuestión de instalación de agenda dentro de los sindicatos que antes no existían. Es un proceso lento, no es fácil, y aparte el poder es difícil porque estás luchando contra un poder instalado. Pero una pregunta que para mí sería que hablaría del tema de la partición entre organizaciones sociales y sindicatos. ¿No quedó en un momento determinado el sindicalismo ajeno a la discusión de la lucha contra el desempleo? ¿Y eso hizo aparecer las organizaciones sociales? Yo creo que el sindicalismo argentino no estaba preparado, es decir, cuando vos estudiás las estructuras a partir de las cuales se conformaron los sindicatos, ¿no? No solamente las estructuras orgánicas, sino las categorías a partir de las cuales se conformaron. Los sindicatos clásicos, estamos hablando del sindicalismo clásico en Argentina, ¿no? El sindicato clásico es ese sindicato que se asume como representación de los trabajadores, pero además asume un compromiso con el destino del país. En el primer peronismo se le llamaba columna vertebral. Hoy no sabemos si existe una columna vertebral o si sigue siéndolo. Yo creo que de todos los sectores sociales sigue siendo el más organizado. Ahora, la diferencia con las organizaciones sociales es que las organizaciones sociales están trabajando sobre necesidades que solamente algunos sindicatos pudieron empezar porque vos, digamos, el sindicato está conformado a partir de un sistema que tiene que ver con una afiliación, con un aporte, es decir, y después del gobierno de Onganía con la administración de las obras sociales. Entonces también ellos tienen desafíos de tipo económico que muchas veces les impide ampliar la base de sustentación porque les produciría un desfinanciamiento absoluto de sus sindicatos y de sus obras sociales. Vos ten en cuenta que los sindicatos argentinos, a diferencia de otros sindicatos, como tienen esta idea de organización libre del pueblo, que vuelvo a insistir, una categoría que hay que verla, vos le preguntás, bueno, ¿cuál es tu rol como dirigente sindical? Bueno, mi rol principal, básicamente, es la lucha por las condiciones de trabajo, etcétera, etcétera. Pero además, el intentar garantizar per se las necesidades básicas de los trabajadores, esparcimiento, salud, etcétera. Por eso los sindicatos ahora están fundando universidades, están fundando ciclos de escolarización primaria, secundaria y terciaria, están creando medios de comunicación, porque el derecho a la comunicación, que antes aparecía como una cuestión de ajenidad al sindicato, hoy es básico porque se dieron cuenta que cada vez que había una negociación colectiva de trabajo no tenían voz para defender las razones por las cuales estaban pidiendo lo que estaban pidiendo. Es decir,
que la idea de organización libre del pueblo es una idea totalmente diferente de la organización clásica del sindicato, donde la concentración de la fuerza es solamente la lucha por la distribución del ingreso. Acá hay sindicatos que tienen universidades, que tienen clubes, que tienen hoteles. Eso viene ya, lo de los hoteles y clubes, y eso viene de del peronismo, del 43, 45. Venía de la época del cuando se empiezan a crear, digamos, los primeros hoteles, porque justamente no tenían las posibilidades, salvo, primero viene básicamente el turismo social, ¿no? A partir de Chaparral, hasta que el hospital ferroviario del gremio de los ferroviarios en el 19, el primer hospital. Es el primer hospital sindical. Pero donde empiezan políticamente a trabajar en distintas cuestiones que tienen que ver con la prestación directa o la satisfacción directa de las necesidades. Pero fíjate que volvemos a lo que planteó Mario. El sindicalismo se ocupa de sus afiliados, de los que pertenecen al gremio, pero no tiene la reivindicación de la generación de otros empleos. Quizá esa sería una falencia, ¿no? O sea, me ocupo de la gente que yo tengo en mi gremio, pero no ampliar la base de sustentación a partir de que haya más empleo, la generación de empleo. A lo mejor no se puede generalizar. Probablemente ni siquiera sea el objetivo. Puede ser que algunos dirigentes, primero no es el objetivo, pero en todo caso, un sindicalista que resolvía o que tuviera la decisión política de ampliar la base de sustentación, ese es un Moyano, más trabajadores. Ese es un Moyano. Lo hizo. Moyano lo hizo. Todo Moyano el que maneja varios sindicatos moto, bicicleta, camión, camioneta, camionetita adentro. Varios todo el sindicatos. mundo. Inclusive en Vaca Muerta se firmaron convenios colectivos de trabajo que promueven, digamos, la incorporación de trabajadores. O sea, en general no se puede hacer un análisis, digamos, único y homogéneo para todos los sindicatos, porque inclusive todavía quedan algunos sindicatos que vienen con la impronta clasista de los años 30 y 40 y siguen con esa impronta. ¿Vos dirías que están más del lado de los dialoguistas de Ongaro, o más del lado de Ongaro, Bandor, o más están como los sindicatos de base Tosco? O sea, estos son categorías ya perimidas. Son categorías que que van cambiando. Perimido no hay nada, mientras exista un sindicato que de alguna manera se pueda sostener y pueda legitimarse, o sea, que pueda sostener su legitimidad y que sus afiliados de alguna manera estén contentos con sus conducciones, no hay nada perimido. Lo que yo te puedo decir es que aquellos sindicatos que apelaron al modelo que, digamos, clásico, han crecido mucho y han obtenido una fortaleza política mucho más fuerte y han tenido, digamos, un crecimiento. Y te pongo dos, camioneros y el de trabajadores de edificios. Hoy trabajadores de edificios es uno de los sindicatos más importantes del país. Y vos fijate, ¿desde dónde partieron? ¿Pero de dónde partieron? Partieron, no tienen asambleas, o sea, porque es un trabajador y 20 patrones. Bueno, pero los patrones nunca van a pelear nada. Siempre dicen sí. No, hay discusiones es un sindicato bastante sui generis el del. No, es un sindicato que digamos, inteligentemente fue reconvirtiendo, después de un trabajo de 25 años, la debilidad en fortaleza. Eso es capacidad de inteligencia. Sí. Hoy digamos, porque lo conozco bastante bien, acaban de inaugurar un hotel hermoso en la catarata del Iguazú, tienen una universidad que ha sido centro neurálgico del pensamiento político en los últimos años. Esos fenómenos deben ser observados. Ayer hablábamos con el secretario general del sindicato ferroviario y está soñando con la universidad ferroviaria. Contanos un poquito una pregunta, porque acá es uno de los temas también que no está en la cabeza por ahí del secretario de la Unión Ferroviaria Francesa, no está en la cabeza de la Universidad Ferroviaria, porque corresponde a otra. Acá sí. Una de las cuestiones que más ha preocupado es la transformación tecnológica que se ha vivido, que ha cambiado
las estructuras de los oficios. Hay oficios que van a tender a desaparecer y se van a crear nuevos oficios. O sea, todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con el trabajo a domicilio adquirió nueva importancia a partir de que la gente trabaja en la casa con una computadora. Y, por ejemplo, actividades, por ejemplo, la Unión Obrera Metalúrgica, que tenía una determinada cantidad de afiliados muy grande en la década del 70, hoy ha visto reducido enormemente su caudal. Esto, ¿cómo lo está viviendo el sindicalismo? ¿Qué propuestas tienen respecto de esto? Bueno, diferentes porque hay hay actividades que están mucho más amenazadas por el desarrollo tecnológico que otras, ¿no? ¿Qué es eso? Los estatales, por ejemplo, digamos, existe la preocupación porque sí se han modificado procedimientos dentro del Estado que implicaron incorporación de tecnologías que tradicionalmente no se utilizaban, pero sobre todo los más preocupados son aquellos gremios que tienen relación directa con, digamos, la nuevas tecnologías, los bancarios, por ejemplo, etcétera. Trabajan en formación y capacitación, trabajan en el financiamiento de, por ejemplo, con nuestra universidad, que es una escuela de oficios. Hay una escuela de oficios y entonces trabajan financiamiento de capacitaciones a los trabajadores que les permitan después convertirse en pequeños proveedores de pequeños elementos que necesarios para el armado de nuevas tecnologías. Están desarrollando una serie están fundando universidades. Esa sería la respuesta al cambio, así, la necesidad respuesta, de la sí, creación de una universidad. Lo están haciendo. Lo que pasa es que esto no sale en los diarios, entonces es muy difícil. Es muy resulta a veces muy como complicado, pero el nivel de capacitación y formación que hay en los sindicatos de todo el país es impresionante. Mi experiencia con WOCRA fue desde hace más unos 15 años muy interesante, porque las escuelas, las capacitaciones que da WOCRA son fantásticas, ¿no? La verdad que algunos ellos tienen y la capacidad que tienen también para el control de las obras y demás, o sea, lo que tiene que ver con la supervisión o auditar cómo están sus trabajadores en las obras, también eso es muy importante, a pesar de que no se hace todo lo bien que se debiera, porque hay accidentes en las obras y demás. Hay accidentes y porque además hay que reconocer que como toda organización hay corruptelas, o sea, pero eso no, digamos, pero no es que están concentradas en el sindicalismo, digamos, obviamente. ¿no? Sí. Porque estamos tratando de hacer un análisis genérico de hacia dónde va el sindicalismo. Yo creo que va a ser un actor principal si triunfa Fernández del pacto o el del acuerdo social, va a ser. Bueno, y más hoy, Francisco, a ver, y trabajar articuladamente con las organizaciones sociales. Esto que decíamos de ser interlocutores, ¿no? La imposibilidad en Chile de no tener un interlocutor, aquí quizá, espero, no se daría, porque al haber sindicatos fuertes y organizaciones sociales fuertes, hay con quien hablar, para en todo caso llevar un poco de paz a estos movimientos que tan insurreccionales que están destruyendo Chile en este momento. Sí, ¿no? sí, porque, digamos, vos sabés que, digamos, cuando existe un proceso de inducción a la violencia, y esa violencia la violencia es mala en sí misma, digamos, o sea, con lo cual todos le tememos y aparte toda la repudiamos, pero cuando la violencia aparece y aparece la inducción a la violencia, digamos, en términos políticos, el único elemento, digamos, neutralizador de eso es la organización, no hay otro, porque cuando termina cada uno... Bueno, en Ecuador hubo un interlocutor y eso fue lo que bajó... una interlocución con un sector que tenía tensiones con el gobierno, pero que participaba, entonces, bueno, pudo, digamos, amainar, por lo menos. Bueno, acá lo que estaba apareciendo en Chile que la elección del presidente fue elegir como interlocutores de esta crisis a los partidos políticos que justamente están siendo cuestionados por la misma gente que está. Entonces ahí creo que fue peor inclusive, porque
Fue una estrategia y algunos se retiraron de la mesa de negociación también. Y fue una estrategia absolutamente errónea, porque aparte digamos, Chile tiene un problema de desigualdad mucho más fuerte que el de Argentina, a pesar de que se lo suele poner como un modelo económico exitoso, etcétera. Que podrá serlo en algunos aspectos de la macroeconomía, etcétera. Yo no quiero entrar en esa discusión, pero desde el punto de vista de social y digamos, el nivel de desigualdad de Chile es absolutamente favorable. Entonces, también en general hay una tendencia en algunos comunicadores en Argentina en buscar algún modelo que ande bien hasta que anda mal. Francia andaba bien, hoy las calles de Francia están militarizadas. Sí. Yo estuve hasta hace poco, y están militarizadas. O sea, vos, digamos, en la Gran Francia, en la Francia organizada, es decir, vos tenés grupos de A5 con ametrallador en la mano, digamos, caminando, recorriendo cualquiera de los lugares públicos. Entonces, y eso, en Italia también. En Italia ya está empezando. A ver, allá tienen varios problemas que no son los mismos que tenemos nosotros, ¿no? El terrorismo, por ejemplo, islámico, esas cosas. Bueno, digamos, la respuesta islámica a lo que Europa hizo. Sí, y además a la migración islámica, que la están usando como mano de obra barata, y después te piden, es decir, te dicen, vos sos francés, bueno, quiero vivir como un francés. Es decir, si vos me decís que me invitás a vivir a las mismas condiciones, quiero serlo. Y además, obviamente, el tema del conflicto de Medio Oriente, que es un conflicto de largo plazo, justamente porque está una mentalidad más cortoplacista, que es la occidental en términos de confrontativos, y el Medio Oriente, que tiene una mentalidad a largo plazo. Entonces, y podrán pasar 6 o 7 generaciones, con lo cual eso también tenés que tener en cuenta. Me imagino que los líderes políticos lo conocen mucho mejor que uno, pero también Europa está viviendo algunos coletazos. Nosotros, yo creo que pudimos, digamos, hasta ahora, a pesar de la crisis que estamos viviendo, atravesar una elección que no exenta de tensiones, pero cuyas tensiones no excedieron más que la cuestión de la agresión, ¿no? Sí, más que lo verbal. Más chicanas, las chicanas, digamos, las chicanas. Pero yo creo que algún profesor de historia, Carlos Floria, decía que en la medida que lográramos tener 3 gobiernos democráticos y los 3 se pudieran pasar el mando sin que hubiera una nueva sonada militar, íbamos a triunfar. Y bueno, esto lo hemos logrado, con sus más y con sus menos, con algunas desprolijidades en los traspasos del mando, que espero que esta próxima vez no se dé esta desprolijidad. Entonces, bueno, hemos ganado en institucionalidad. Sí, hemos ganado en institucionalidad, pero digamos, la institucionalidad es importante, pero lo más importante es lo que vos decías antes. Podrás tener una institución espectacular, pero cuando tenés un 40% de la población, que yo les aseguro que por este laburo que tengo uno recorre mucho el país, yo te aseguro que el nivel de pauperización de grandes masas de sectores sociales en Argentina en estos últimos años es tremenda. Yo vi cosas que no había visto en mi vida. O sea que tenemos que asumir que en nuestro país, en el país que exporta granos o comida para 400 millones de habitantes, hay gente que le está pasando muy mal. Yo tengo vinculación con algunas organizaciones sociales, inclusive con algunas parroquias que se dedican, y hasta la semana pasada no llegaban a cubrir con los recursos los comedores. Y te digo, hay en este momento un proceso muy interesante que tampoco sale en los medios, porque
tiene que haber toda una producción de malas noticias, de mucha gente que a nivel individual o colectivamente está colaborando con los comedores, aportando elementos, porque realmente, digamos, hace un mes y medio estuvimos a punto de tener un grave problema alimentario. Te cuento que los comen los chicos del primario y los pibes más grandes esperando en la puerta lo que sobrara para comer. Y eso, bueno, hay una frase, ahí es la discusión principal. Además, sí. Bueno, hay una frase que dijo la mujer de Piñera, que es vamos a tener que dejar de lado nuestros privilegios y empezar a repartir. Sí, no sé si lo dijo en este sentido o cómo lo dijo, pero dijo más o menos esto. Y pero el concepto del privilegio. Acá ¿no? hay un problema más grave, creo que es, porque vos, para repartir, hay en el capitalismo, 3 mecanismos que son tradicionales, ¿no es cierto? Los beneficios del capital, la renta de la tierra y el salario. Ahora resulta ser que la masa asalariada empieza a reducirse a través de un cambio tecnológico importante. Entonces, la forma de distribuir la riqueza tiene que pasar por otro lado, tiene que pasar por la provisión de servicios sociales, tiene que pasar por la organización de subsidios para el tema de la desocupación. Y más lo estructural. Ahora, dame buenos servicios, ¿no? Claro, hospitales. ¿Qué pasa con los sectores que son los productores? Resisten este tipo de cuestión porque se sienten despojados injustamente, porque la idea de ellos es que si yo no trabajo, no tengo por qué recibir nada. O sea que necesitas también un cambio político, y la política no está aportando a esto. O sea, yo creo que la política no pone sobre el tapete el problema de la disminución del trabajo asalariado, y está planteando tampoco otras formas de distribución de la riqueza diferente de la del salario, si es que el salario no va mal. ¿Vos te acordás en el 97 que fuimos a España por aquel caso nuestro, y se hablaba de la reducción de la jornada laboral, eran 35 horas semanales? Eso fue en el 97. No se dio en Europa y mucho menos acá. Se va a dar acá. Pero obviamente si redujéramos la jornada de trabajo, trabajaría más gente, porque tendríamos dos personas para un puesto de trabajo. O sea que obviamente tanto el sindicalismo como las clases dirigentes empresariales y los políticos deben estar planteándose otras cosas, ¿no? Bueno, el desarrollo económico de un país no depende solamente de una clase política. La clase política es una de las patas, pero ni siquiera es la pata fundamental tampoco. Porque, digamos, vos podés tener una buena dirigencia política y una pésima dirigencia empresarial o una pésima dirigencia sindical. Es decir, acá hay un problema de élites desde hace muchos años, y además una ausencia de acuerdos estratégicos. Es decir, que digan, bueno, de ahora para adelante vamos para allá, digamos, vamos a hacer un país, eso requiere una definición, que es algo como lo que hizo Japón después de la Segunda Guerra Mundial. Ahora, Japón es el país más robotizado del planeta, y sin embargo no tiene carencia de empleo. No tiene carencia de empleo. ¿Por qué no tiene carencia de empleo? Bueno, porque ellos van trabajando permanentemente en cuáles son, y detectando cuáles son los elementos que ellos pueden ubicar, digamos, o dentro del mercado interno o dentro del mercado afuera, a un precio razonable y que les permite digamos, supervivir como comunidad. Ellos tienen un sentido comunitario, digamos, diferente al de nosotros, tienen una filosofía. Esto que decías vos, a largo plazo. No, y aparte ellos ellos no entraron en digamos, la filosofía liberal hobbesiana de la Revolución Francesa. Ellos funcionan como colmena, digamos, ¿no? Es decir, digamos, hay un nivel de interacción tienen una concepción orgánica de la sociedad, ¿no? En cierto sentido los chinos también hay una concepción orgánica, también hay una cuestión hasta filosófica, ¿no? Porque parecería que el liberalismo sirve para esto y para lo otro. No, en este momento, por ejemplo, digamos, la economía dirigida y dirigista más importante del mundo es China, y sin embargo está laburando a tasas altísimas. Ahora, y en China vos no abrís un negocio casi sin la autorización del gobierno chino.
Es decir, acá, en la esquinita. Bueno, porque analizan si no te vas a fundir al otro día. No, porque es decir, no es como, digamos, la inmigración de nuestros, de algunos de nuestros abuelos o bisabuelos que venían y bueno, uno se ponía un bar, otro se ponía a trabajar en el agro, nada. Ellos planifican. Acá van tales familias de tales etnias y reportan tales dividendos y todo absolutamente controlado por un buró. O sea que en este momento la economía, digamos, el sistema dirigista es el más eficiente, con lo cual algunos teóricos de la economía van a tener que empezar a cambiar de bibliografía. Pero es cierto eso. Francisco, ¿no te parece ¿por qué es tan difícil planificar la economía en la Argentina? ¿Por qué es tan difícil planificar la economía argentina? Y yo eso quizás yo no te lo podría responder. ¿Por qué es tan difícil escucharse en Argentina, no? Creo que empieza por ahí. Yo a veces pienso que yo tengo mis ideas claras, expuestas, las escribo, es decir, pero a mí, digamos, que soy un hombre que viene de la filosófica y doctrinariamente del peronismo. Perón enseñó que la principal función de alguien que se dedique, que quiere comprometerse al país, es escuchar al otro. Pero Francisco, ¿no te parece que tenemos unas élites bastante mediocres que no se anticipan a los problemas? Más bien los generan y no se anticipan y no ven 2 o 3 jugadas más adelante. Pero eso querría decir que la Argentina tiene como alguna especie de tara especial y no creo en eso. Yo creo que hay cuestiones, algunas que vienen un poquito más de lo profundo de la historia, segundo de la complejidad de nuestra conformación social. Nosotros, América Latina y en especial Argentina, y lo decía Vasconcelos, ya el ministro mexicano en los años 20, digamos, acá se dio una conformación histórica que entremezcló las etnias nativas con los españoles y después con todas lo que Scalabrini llamaba la Argentina multígena. Es decir, venimos de muchas estirpes, de muchas etnias, y eso hace que tengamos a veces muchas visiones diferentes que nos provienen de nuestros entornos familiares, de nuestras tradiciones, y muchas veces nos impiden, digamos, que podamos formular un sentido común. No tenemos concepto de nación. O por lo menos o por lo menos hay sectores que tienen concepto de nación y otros que, digamos, cuestionan la necesidad de que la Argentina sea una nación. Digamos, tenés esos extremos, porque en todo caso si hubieran 2 sectores o 3 con sectores, o todos los sectores consideran que fuera necesaria la idea de una nación, sería entonces discutir cuáles son los elementos y sería mucho más fácil ponerse de acuerdo. Pero hay algunos sectores que provienen, digamos, de una formación que hasta negaría hasta la virtualidad de tener un Estado, digamos. Vos escuchás a algunos dirigentes o algunos economistas, por ejemplo, Milei, por ejemplo, que bueno, yo qué sé yo no puedo decir nada, él no lo conozco, no puedo hacer un juicio personal, por ahí es un tipo que ha laburado, qué sé yo, no, pero que evidentemente es como una especie de anarcoliberalismo, que la idea de nación es una estupidez, la idea del Estado es una idiotez, la idea de la política es una idiotez, todo es una idiotez, de lo del sindicalismo es una idiotez, con lo cual todo lo que existe es una especie de conjunción de idioteces, y eso no es una no es una reflexión seria en ese sentido, o por lo menos seria desde el punto de vista científico, si querés llamar. Ahora, esto tiene también su origen en sectores de pensamiento que pesaron mucho en Estados Unidos y en Gran Bretaña, así Robert Nozick, Rothbard, y yo creo que es un tributario de esa forma de pensamiento que desembarca en la Argentina, sí. ¿No? Estados Unidos tuvo su guerra civil, definieron los industrialistas, y sobre el triunfo de los industrialistas se construyó Estados Unidos. Es decir, las circunstancias particulares históricas de Estados Unidos hicieron que Estados Unidos adoptara el camino de la industrialización. Pero eso fue una guerra civil.
cruenta, violenta, muertas, digamos, con esclavismo, digamos, con todas las cosas más espantosas que se te pueda ocurrir, pero ellos, la guerra civil norteamericana definió un rumbo que Estados Unidos no está dispuesto ya a esta altura, obviamente, a volver para atrás. Nosotros también tuvimos nuestras guerras civiles y tuvimos nuestros triunfadores, pero digamos, o triunfó el sector, bueno, la entente que derrota, digamos, primero a Rosas y después desplaza a Urquiza, ¿no? Pero ¿qué pasó? Digamos, la facción derrotada quedó, no solamente quedó, sino quedó además fortalecida. Vos fíjate que en 1862 empieza la hegemonía de Mitre como constructor del Estado moderno, digamos, porque era un estadista. Y ya en 1800 y pico empiezan las primeras insurrecciones. ¿Y de dónde provienen las insurrecciones? ¿Provienen de los anarquistas, de los socialistas? No, provienen de los sectores criollos, de los radicales. El radicalismo surge como un movimiento insurreccional armado. Y eso está en todos los relatos que se te quiera ocurrir de esos primeros mitin Florida, mitin Frontón, la revolución del Parque, la tentativa de toma por parte de Irigoyen del gobierno de la provincia de Buenos Aires. Es decir, o sea, fíjate que en menos de 30 años la facción que gana la guerra civil se va debilitando por factores externos y factores internos, y además surge todo eso que había quedado, digamos, las facciones que habían sido derrotadas, porque Alén era descendiente de federales, vuelven a organizarse, intentan un acuerdo con el mitrismo que dura muy poco, cuando Mitre le dice, no muchachos, yo me vuelvo a mis... y de ahí surge el irigoyenismo y el radicalismo como un partido que es evidentemente no rompe con el modelo agroexportador, pero sí con el sistema de legitimidad y el sistema de institucionalidad que venía desarrollándose a partir de las guerras civiles. Es decir, que nosotros ahí también es muy interesante leer cómo fue todo ese proceso de transición, ¿no? Porque dicen, bueno, la generación es la generación que fundó instituciones del país. Sí, la fundó. División de poderes, constitución, modernización, todo eso estuvo. ¿Pero cuánto duró? 30 años. 30 años. 30 años tenía la gente en la calle. Y un movimiento insurreccional que no provenía de las izquierdas, digamos. Esto es anterior a la Revolución Rusa. Provenía de los sectores que se sentían afuera de la participación política del país. Ellos no tuvieron, digamos, como facción ganadora un proyecto de inclusión seria, en todo caso, de aquellos que fueron derrotados, ¿no? O sea, esta historia de la grieta la tenemos desde hace rato. Yo creo que es una generación que triunfa en el sentido de que triunfa militarmente con las artimañas de Mitre, con la defección de Urquiza, bueno, con algunas cuestiones que tienen que ver con circunstancias inclusive aún no develadas en la historiografía argentina, pero digamos, intenta un proceso de modernización del país, Mitre, Roca, digamos, hagamos esa línea, pero empieza ya en el gobierno de Selman, y un poquito antes, a debilitarse a partir del surgimiento de una organización que es una organización auténticamente nacional, porque no es que los grupos radicales estaban instigados por los comunistas, no existía todo eso. Recién en el 17, después de la consolidación de la Revolución Rusa, es donde Rusia empieza a empujar. Vos fíjate un detalle, ¿no? En esto. Vamos a hacer el paralelo entre dos países que tienen una cosa similar. La Argentina con Roca, México con Porfirio Díaz, que serían casi equivalentes. Sí. El porfiriato no tuvo la habilidad, no tuvo un Roque Sáenz Peña que dio la posibilidad de una elección libre. Cerró. Y tuvo la Revolución Mexicana. Sí. El roquismo
arma la posibilidad de una transición democrática y evita la guerra civil y la revolución. O sea, yo creo que este es un punto que habría que anotarlo a favor por lo menos de ese sector. En las condiciones en las que la Argentina estaba en aquel momento, la cesión del voto universal obligatorio impidió la guerra civil. O una nueva, o la continuidad de la guerra civil. O sea, no hubiera, si no hubiera, era el camino. Pero fue una cesión que implicó un debilitamiento. Y un debilitamiento de un sector que no se conformó con ese debilitamiento y que inmediatamente empezó a preparar la contrarrevolución. Claro. Señores, muy lindo lo de ustedes, pero se nos fue el programa. Y me quedaron un montón de preguntas y quiero que nos cuentes sobre Forja y toda tu trayectoria. Pero bueno, te vamos a despedir con una canción que es nuestra leitmotiv de despedida, que es el Bella Ciao. Bella Ciao. Hasta la próxima, Francisco. Muchas gracias. Mario y Fernando, nos vemos el jueves. Nos vemos el jueves. Muchas gracias.